this life, alright. Yeah, 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 yeah. Oh, you know that. Greenback Boogie. Muy buenos días, amigos y compañeros. Vamos a comenzar con este diálogo entre internacionalistas. Está conmigo Metzli Alejandra Molina Barrera y Naomi Lugo Bautista y su servidor Martín Eduardo Rivas Gutiérrez. En este estudio pretendemos analizar la legalidad del referendo de autodeterminación de Crimea y las numerosas violaciones del derecho internacional cometidas por Rusia al ocupar Crimea y al alentar su anexión. Concretamente, hablaremos respecto a la violación de la integridad territorial ucraniana, el uso de la fuerza, la ocupación y la intromisión de los asuntos internos, al igual que se estudiará la respuesta de la comunidad internacional a través de las principales organizaciones internacionales. El estudio del caso de Crimea abarca tanto aspectos jurídicos como políticos, sociales e incluso económicos. Es un hecho ya producido y su naturaleza es todavía más compleja por haberse ignorado la opinión del resto de la comunidad internacional. Los impactos son muy amplios y relevantes, afectan a todos los estados en la medida que pueden provocar conflictos externos, impedir relaciones económicas, políticas, diplomáticas entre los estados geopolíticamente implicados en el desarrollo de la situación. La declaración de independencia de Crimea y su posterior anexión a la Federación Rusa generan el problema de aplicación del derecho a secesión en las relaciones internacionales. El caso de Crimea del 16 de marzo de 2014 es muy difícil y polémico, ya que para calificar y evaluar el caso pueden aplicarse distintos principios de derecho internacional, por ejemplo, normas de los tratados internacionales y normas de derecho constitucional de Ucrania. Estamos frente a una situación donde las normas fundamentales del derecho internacional entran en conflicto. Desde el punto de vista de la Federación Rusa, en este caso, la población rusa expresó su voluntad e implementó su derecho a la libre determinación, pero en la opinión prácticamente del resto de la comunidad internacional, fueron violados los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. Estos dictan, número 1, la prohibición de la intromisión en los asuntos internos de otro Estado, la no intervención; 2, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras; y 3, la prohibición del uso de la fuerza. Asimismo, la sucesión de Crimea ha provocado un amplio debate a nivel internacional y, de hecho, no ha sido recibido el reconocimiento de incorporación de Crimea a Rusia por la mayoría de los estados. La península de Crimea pertenecía históricamente a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, siglas RSFSR, dentro de la Unión Soviética, hasta que en 1954, en aquel momento el secretario general del PCUS y presidente de la URSS, N. Khrushchev, decidió cederla a la República de Ucrania. Debido a ello, la población en la región en su mayoría es de ascendencia rusa y rusoparlante, lo que ha sido una de las causas de recientes disputas y tensiones a nivel étnico y político. Después de la desintegración del bloque soviético, Crimea permanecía bajo la soberanía de Ucrania, con el estatuto de república autónoma, pero al mismo tiempo, por su posición geoestratégica, continuaba siendo la sede de la flota rusa en el Mar Negro, gracias a una serie de acuerdos bilaterales entre Ucrania y la Federación Rusa. Respecto a las relaciones entre Ucrania y Rusia, cabe mencionar que Ucrania es un país con histórica y antigua vinculación a Rusia, ya que aunque los acontecimientos recientes llevaron a una firme separación y confrontación entre estos dos estados, es innegable la importancia de que era Kiev, actualmente Ucrania, como origen étnico, cultural y político de Rusia. Pero además, por su posición histórica, es necesario tener en cuenta que Ucrania, al igual que Rusia, ha sido parte de la República Soviética desde su integración en la URSS, hasta el año de 1991, cuando fue desintegrada finalmente la Unión Soviética. Sin embargo, las relaciones entre Moscú y Ucrania han tenido una serie de tensiones. Entre otros, podríamos destacar dos hechos históricos que crearon cierto distanciamiento de la población ucraniana ante el poder centralista de Moscú. El primero hace referencia a la decisión de Stalin a inicios de los años 30 de emplear, tras la colectivización de las tierras, el grano ucraniano para pagar la industrialización de la URSS, entre otras razones, lo que causó que, paradójicamente, se quitase de alimentos a los productores del mismo en una de las zonas agrícolas más ricas. De hecho, que junto a la prohibición de abandonar las tierras, se tradujo en la muerte por inanición de millones de personas entre el campesinado de Ucrania. El segundo elemento de cierto alejamiento de Ucrania respecto a la URSS y Rusia
fue la explosión nuclear en Chernobyl de 1986, lo que generó uno de los desastres nucleares más impactantes de la historia. La vaguedad de las autoridades, especialmente del poder central de Moscú, la falta de transparencia en las explicaciones de las consecuencias del grave accidente, la lenta reacción con las medidas a adoptar, especialmente en la evacuación de las zonas más afectadas, crearon en esa generación ucraniana un sentimiento de rechazo hacia el poder central que representaba Moscú. Bien, hablando de relaciones entre Ucrania y Rusia, la cesión en 1954 de Crimea, con una población mayoritariamente de origen ruso, sobre el 70% de Ucrania, se trataba de una vinculación del territorio más bien administrativa, pero cuando Kiev declaró su independencia de la URSS el 24 de agosto de 1991, era predecible que Rusia cuestionase la pertenencia de Crimea al nuevo Estado ucraniano. De hecho, la Duma rusa declaró nula la transferencia el 21 de mayo de 1992, decisión llevada por Kiev al Consejo de Seguridad de la ONU, que, en su sesión del 20 de julio de 1993, reafirmó el derecho de Ucrania a su integridad territorial. Sin embargo, el Parlamento de Crimea había declarado unilateralmente su independencia el 5 de mayo de 1992. En mayo de 1994 se volvió a proclamar la independencia, pero en marzo de 1995 el Parlamento ucraniano anuló definitivamente la Constitución de 1992 y otorgó a Crimea un estatuto de una república autónoma bajo la soberanía del Estado ucraniano. Ucrania, a su vez, era prácticamente una de las repúblicas más importantes de las integradas en la URSS, con 55 millones de habitantes, grandes campos de cultivo de agricultura, las minas de carbón y las empresas metalúrgicas. Por otra parte, era, junto a Bielorrusia, la única república soviética con representación propia en la ONU. Como se ha dicho anteriormente, el 24 de agosto de 1991, dado a estos factores y de hecho por la debilidad de la URSS en esta época, se proclamó la independencia de Ucrania, declarándose la suspensión de actividades del Partido Comunista. El Pacto de Belaveska finalizó con una declaración oficial conjunta dando por la extinguida URSS y estableciendo en su lugar la Comunidad de Estados Independientes. Luego, la reunión en Alma-Ata puso fin a lo que había sido el Imperio Soviético. Las relaciones entre Ucrania y Rusia siempre han tenido tensiones por la presencia de naves de la Armada Soviética en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, geoestratégicamente muy importante para Moscú, y el armamento nuclear, que geográficamente también se encontraba en el territorio de Ucrania. En 1997, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo para que una parte de la flota rusa del Mar Negro pudiese permanecer en el puerto de Sebastopol, radicado en Crimea. La importancia de Sebastopol y Crimea para Rusia queda evidente en la prolongación de dicho acuerdo después de las elecciones presidenciales del 2010 en Ucrania. El armamento nuclear de la URSS también había cedido a Rusia voluntariamente, convirtiéndolo en garante de la soberanía de Ucrania, según el Memorándum de Budapest del 5 de diciembre de 1994. En las elecciones presidenciales de febrero de 2010, Viktor Yanukovych logró la presidencia de Ucrania. Y uno de sus primeros gestos políticos, como fue mencionado anteriormente, fue la renovación de los acuerdos con Rusia sobre la estancia de la flota rusa en Sebastopol, por 25 años más, cuando todavía no había expirado el acuerdo previo. El segundo hecho fue la reforma de la Constitución, volviendo a un sistema presidencialista que reservaba más poder en su persona, significando con ello un claro retroceso en tendencias de democracia y gobernanza legítima del país. Con esta reforma se anuló la modificación de 2004 de la Constitución ucraniana que el anterior presidente Yushchenko había logrado para empoderar al Parlamento ucraniano. Estos dos pasos significaron un evidente acercamiento con Moscú y concentración del poder en las manos del presidente y le aseguraba prácticamente la toma de todas decisiones importantes para el país. La proximidad política con Rusia otra vez se mostró cuando a fines de noviembre del 2013 pudiera firmarse el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, pero fue rechazado por el presidente Yanukovych. Esta situación fue aprovechada por Moscú para prometer un paquete de ayuda económica a Ucrania e inyectar grandiosas cantidades de dinero para reforzar la posición de Yanukovych. Lo que en principio constituía una cuestión internacional, se convirtió definitivamente en una cuestión interna de gran alcance. La reacción popular ha sido muy contundente.
Gran parte de la población ucraniana entendió que la negativa de la firma de la asociación constituía un alejamiento de Europa y un retroceso importante con relación a un modelo de país democrático y occidental, evaluándose como una clara tendencia hacia los intereses e influencia de Moscú. La plaza de Maidán se convirtió en un punto de resistencia y oposición popular, con una fuerte movilización armada ciudadana en el momento más dramático de una escalada de tensión y violencia. Como resultado, Yanukovych desapareció y huyó fuera de Ucrania. El Parlamento ucraniano procedió a tomar decisiones de carácter emergente, nombrar un sucesor de Yanukovych, nombrar un nuevo primer ministro, y después, tras las elecciones presidenciales del 25 de mayo de 2014, surgió el líder emergente Poroshenko. Este golpe de Estado ucraniano constituía una amenaza para los intereses de Rusia, ya que con todo lo mencionado, Ucrania se alejaba de su órbita de influencia geopolítica y geoestratégica. Posteriores acontecimientos en Crimea de alguna manera han sido el resultado del rechazo del nuevo gobierno en Ucrania y nuevas realidades políticas que no correspondían a los planes estratégicos y políticas del presidente ruso. En cuanto a los resultados de la sucesión de Crimea, por las circunstancias en que se materializó la declaración unilateral de independencia de Crimea y su posterior anexión a Rusia, cabe preguntarse qué posición debe asumir la comunidad internacional frente a este acto. Aunque una entidad territorial se separe de su estado predecesor de forma extraconstitucional y sin su consentimiento, ello no es motivo para que con el tiempo este hecho adquiera eficacia si en el resto de los estados no están dispuestos a reconocer el territorio separatista como un ente independiente y autónomo. De ahí la relevancia de identificar cómo debe responder la comunidad internacional frente a los hechos de Crimea. En el seno de las Naciones Unidas, la crisis de Ucrania. Crimea fue debatida desde el primer momento, e incluso la Asamblea General llegó a aprobar una resolución el 27 de marzo, referida a la integridad territorial de Ucrania. En la misma, se recuerda las obligaciones internacionales de no hacer uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad e independencia de los estados y la incompatibilidad con el derecho internacional, de todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un estado o país. A partir de estas premisas, la Asamblea General exhorta a los estados a no adoptar medidas que puedan afectar a la integridad territorial de Ucrania y considera que el referéndum de autodeterminación del 16 de marzo es ilegal, al no contar con la previa autorización del Estado matriz. En cuanto al Consejo de Seguridad, la crisis fue continuamente debatida entre sus sesiones ordinarias y aquí se podían apreciar tres posiciones claramente definidas. Por un lado, la mayor parte de los estados, con Europa, Ucrania y Estados Unidos a la cabeza, exigían a Rusia el abandono de su apoyo a la secesión de Crimea, con presencia de fuerzas rusas en Crimea y la violación del derecho internacional. La segunda postura fue de Rusia, que consideraba necesaria su intervención a fin de proteger a la minoría rusoparlante y acusando a las autoridades ucranianas de la situación del país. Y finalmente China, que estaba en una clara situación pasivo-neutral y fundamentalmente por su situación interna respecto al Tíbet. Hubo incluso una propuesta de resolución vetada por Rusia en la cual se reafirma el compromiso con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Se insiste en la solución pacífica de las controversias, el respeto de las minorías por parte del gobierno de transición de Ucrania, el hecho de que el referéndum no ha sido autorizado y que el mismo no tiene validez, por lo que los estados no deben reconocer ninguna modificación territorial de Ucrania en base al resultado de dicho referéndum. Respecto a la OTAN, la posición sobre la violación de normas internacionales básicas por parte de Rusia afectó las relaciones bilaterales. Si bien no tuvo consecuencias definitivas, se procedió a suspender la cooperación civil y militar, pero se mantenía el diálogo político. Finalmente, y con un valor meramente declaratorio, el Parlamento Europeo adoptó una resolución altamente interesante. Desde su punto de vista jurídico, recopila el cúmulo de violaciones cometidas por Rusia con su anexión de Crimea, la ilegalidad del referéndum de autodeterminación y desmonta los argumentos rusos para penetrar en el suelo ucraniano. Por último, debemos aclarar qué va a pasar con Crimea, con la que fue llevada a cabo una asociación parcial o anexión. En nuestra opinión, los hechos son contundentes, por cuanto que se ha producido una anexión ilegal sin el reconocimiento de la comunidad internacional, pero sin perspectivas de retrocesión de la situación. Estaríamos ante lo que el derecho internacional denomina hechos consumados.
ilegalidad que con el paso del tiempo es aceptada o al menos no protestada, rompiendo con las reglas establecidas en el ámbito internacional. Y es que, aunque se pudiera buscar una solución de forma pacífica y a través de la vía diplomática, habría que ver cómo las grandes potencias mantienen su rechazo a reconocer la anexión de Crimea cuando sus empresas deseen explotar los recursos petrolíferos situados en sus zonas marítimas, ya que estas actualmente pertenecen a la Federación Rusa. Muchas gracias por sintonizarnos en este canal. Estamos en contacto. Saludos, gracias a todas y a todos, ¿no?